Estimado docente, compañeros todos, tengan un saludo muy cordial. El día de hoy mi grupo y yo abarcaremos lo que es instrumentos de evaluación para la selección del personal. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, ¿qué instrumentos se utilizan para la selección del personal? Bueno, abarcando lo que es la selección del personal, se dice que es un proceso mediante el cual se elige a la persona o ciertas personas para el puesto laboral que se está solicitando, ¿no? Esto se da por medio de un proceso donde se dan a conocer sus fortalezas, sus debilidades, así como también las capacidades de los participantes, ¿no? Eh, Mientras más métodos se combinen, el éxito o el fracaso de estos es más preciso, ¿no? En cuanto a la selección del personal. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en cuanto al currículum, cuán importante es conocer este, ¿no? Ya que proporciona la recopilación de diferentes medios para conocer más del participante, ¿no? Esta, esta información la proporciona el mismo, el que solicita el puesto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, continuando con la exposición, hablaremos sobre la entrevista, que es la técnica más utilizada en las organizaciones. Dentro de ellas tenemos tres tipos, pero agregando acerca de la entrevista, em, repito, es considerada como un tema general en el ámbito profesional. Asimismo, es importante que se le otorgue en el manejo o su uso puede ser de puede ser método, técnica o instrumento. La entrevista es el método más utilizado en los procesos de selección. Es donde el solicitante conoce su empleo, el futuro empleo, la organización a la que va a pertenecer para comenzar a desarrollar unas expectativas realistas sobre la organización. Del, del mismo modo, como ya mencioné, existen tres tipos de entrevista. Entrevista convencional sin estructura, entrevista convencional estructurada y la entrevista conductual estructurada. Continúa, compañera. Bien, en la entrevista convencional sin estructura tenemos que consiste esta entrevista en una conversación informal, cuyo contenido se adapta a cada postulante, a cada candidato. En la entrevista convencional estructurada, en esta suele contener preguntas sobre credenciales, los conocimientos que podamos tener, los conocimientos técnicos, las experiencias y las autoevaluaciones. Para terminar, en la entrevista conductual estructurada, en esta entrevista se trata de predecir las conductas futuras en el puesto de trabajo a partir de la evaluación de las conductas pasadas. Bien, abarcando los test de capacidades cognitivas o aptitudes, cabe mencionar que estos instrumentos son los más clásicos, ¿no? Los más utilizados en cuanto a la selección del personal. Estas pruebas también se conocen como test de inteligencia o de aptitudes, que en sí son cuestionarios, ¿no? Que se realizan con un límite de tiempo. Esto abarca en cuanto a la persona que lo aplica, que establece un tiempo límite y le da a conocer al participante. Bien, en sí, ¿qué miden estos test, no? Miden las aptitudes de los participantes, la adaptación, su carácter, cuán motivados están para desempeñar el cargo que se requiere, su inteligencia y su experiencia en cuanto a lo laboral, ¿no? A continuación abarcarán con más profundidad lo que es el test de capacidades y aptitudes, ¿no?
Buenas noches con todos los compañeros. Le habla la alumna Rosas Dueñas. Y bueno, hablando sobre las pruebas de habilidades y aptitud, nos dice de que son instrumentos para determinar habilidades y atributos del destinatario. ¿Y por qué se utilizan? Porque ya sabemos de que para desempeñarse en un trabajo no solamente es necesario conocimiento, sino también habilidades. Es por eso que también es necesario evaluar a las personas o los candidatos de acuerdo a esas habilidades. Bien, y estas pruebas de habilidades tienen como características que es una indicativa de las potencialidades de una persona, nos ayuda a saber qué puede hacer en el futuro, sobre todo en el trabajo, ¿no? Y tratándose del trabajo, cómo se va a desempeñar. Es la combinación de capacidades innatas, habilidades y destrezas desarrolladas. Puede desarrollarse mediante la práctica y capacitación, porque no solamente las habilidades son innatas, sino que, como ya se sabe, se puede desarrollar. Se considera potencial único de un individuo, da indicios sobre interés y satisfacción en la vida. Eso quiere decir que a través de estas pruebas nosotros podemos ver qué tal grado de interés y satisfacción por la vida tenga una persona, un candidato. Y connota más que la capacidad potencial en el rendimiento. Es una condición con una referencia directa. Ahora, hablando un poco de cada una de ellas, porque hay varias, muchísimas pruebas de habilidades, se han agrupado en unas, como ustedes ven, 4 principales grupos y unas que están agrupadas en las otras, ¿no? En cuanto al primer grupo, tenemos que son las pruebas de aptitud verbal, que ya vamos a detallar de qué trata, las numéricas, espaciales o mecánicas y las administrativas. Viendo sobre las pruebas de aptitudes verbales, estas evalúan la capacidad para comprender palabras, oraciones y realizar estructuras apropiadas mediante la lógica, creando enunciados con sentido e inclusive el uso correcto de la ortografía y vocabulario. Ejemplos de esto son los test de definiciones, test de sinónimos y antónimos, test de frases incompletas. Ahora veamos sobre las pruebas de aptitud numéricas. Estas evalúan la capacidad para trabajar con números, operaciones, así como los conocimientos en cuanto a la matemática elemental. Ejemplo de esto es el test de cálculo y el test de problemas. Bien, ahora, en cuanto a pruebas de aptitudes espaciales o mecánicas, estas se evalúan la capacidad para organizar, transformar y orientar objetos en un espacio dado, e inclusive la representación en la mente de objetos y situarlos de la manera adecuada con diferentes posibilidades o maneras, ¿no? Ejemplo de esto es el test de visualización y el cuentacubos. Por último, las pruebas de aptitudes administrativas. Estas evalúan la capacidad para la organización y el manejo de datos mediante pruebas de organización administrativa. Aquí podemos evaluar habilidades que están muy relacionadas con la gestión y la administración. Y ejemplo de esto es el test de tensión, test de equivalencias y sustituciones, test de percepción, test de memoria. Y ya en el grupo de otras vemos que hay muchísimas y hemos sacado solamente algunas para poderles presentar. Está el ejercicio sin tray y el tray, razonamiento inductivo, prueba de razonamiento esquemático, prueba de juicio situacional, pruebas de pensamiento crítico de Watson-Glasser y silogismos. Bien, continuando con la exposición, le habla la alumna Judith. Voy a continuar con las pruebas de personalidad. Estas pruebas permiten conocer la personalidad del candidato para comprobar si está adaptada a las exigencias del puesto y puede ser insertarse exitosamente en el puesto de trabajo. Sus respuestas permiten al responsable de los recursos humanos saber si encaja en el equipo y si reúne las actividades de personalidad necesarias para el desempeño correctamente de este puesto.
Los principales aspectos que evalúan los puestos son la capacidad de iniciativa, la motivación y la estabilidad emocional, la capacidad de liderazgo, la capacidad de adaptación, también la capacidad de organización, entre otras más. Siguiente diapositiva, compañera. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos tipos de test de personalidad. Tenemos la introspectiva y los proyectivos. Siguiente diapositiva. Ya. Tenemos los test de personalidad introspectivos, como ya lo mencioné. Son cuestionarios con preguntas cerradas en las que los candidatos deben escoger la respuesta que mejor se adapte a su forma de pensar o actuar en este caso concreto, ¿no? Las preguntas de los cuestionarios se desarrollan sobre un principio según cual cada persona tiene una respuesta en la cual los rasgos que midan los ítems suelen ser muy tangentes y opuestos para así poder reforzar al candidato a elegir entre una o dos opciones, lo que le permita definir más su perfil de una forma más aproximada. También tenemos algunas pruebas utilizadas. En este caso yo he puesto el test de personalidad de 16 factores de Cattell, también conocida como 16PF. Es una de las pruebas más utilizadas en la evaluación de la personalidad y tiene como objetivo principal describir distintas personalidades mediante un análisis factorial. Este análisis permite saber si una persona es adecuada para este puesto y si logra cumplir con las funciones del mismo, ¿no? Siguiente diapositiva. También tenemos lo que es los test de personalidad proyectivos. Su particularidad aquí radica en que se plantean situaciones abiertas y será el candidato el que tenga que redactar cuál sería la mejor solución, ¿no? En este último caso, se proyectan inconscientemente sus miedos, sus deseos, sus valores. Estos instrumentos se utilizan para determinar las características de la personalidad del candidato, en lo que realizan los dibujos, las interpretaciones, las láminas y la finalidad de un relato. Este tipo de prueba también se utiliza con muy poca frecuencia en la selección del personal, debido a la complejidad que supone la interpretación de los resultados. También tenemos algunas pruebas utilizadas. Tenemos el test de Warnet. Este test busca identificar la información sobre la personalidad del postulante y algunas competencias relacionadas a la capacidad de resolver los problemas de la organización, también la creatividad, el manejo de las relaciones interpersonales y entre otras más cosas. También tenemos el test de la figura humana o el test de Macover. Es una prueba gráfica que representa ciertos rasgos para diagnosticar mejor la personalidad en los procesos de selección de personal. Y a partir de los dibujos, los expertos analizan rasgos de la personalidad de los candidatos. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, en cuanto a las pruebas de conocimiento, ¿qué podemos decir de ello? Las pruebas de conocimiento son instrumentos que permiten de manera objetiva evaluar los conocimientos y habilidades adquiridas. Gracias al estudio, la práctica o el ejercicio son confiables debido a que determinan información o conocimiento que posee el aspirante. Siguiente. La función de las pruebas de conocimiento tiene una función muy importante, ya que ayuda a medir el grado de conocimientos, ya sea profesionales o técnicos,
siempre de acuerdo a lo que exija el cargo, o bien el grado de capacidad o habilidad para llevar a cabo determinadas actividades. Siguiente. La clasificación de las pruebas de conocimiento, podemos decir pues que existen diversa variedad de este tipo de pruebas, razón por la cual se clasifican de la siguiente manera. En cuanto a la manera de aplicarlas, tenemos las pruebas orales, escritas, pruebas de realización. Las pruebas orales son aplicables a base de preguntas y respuestas orales. En esta prueba se formulan preguntas específicas cuyo objetivo es recibir respuestas con razón lógica. Asimismo, las pruebas escritas, tenemos aquí las preguntas y respuestas, se realizan de manera escrita. Por lo general, son aplicadas en las organizaciones con el objetivo de medir los conocimientos adquiridos. Y las pruebas de realización se lleva a cabo a través de la ejecución de un trabajo o tarea en un tiempo estipulado. También tenemos, en cuanto al área de conocimientos abarcados, pruebas generales y pruebas específicas. Las pruebas generales abarca cultura general, es decir, diferentes áreas del saber humano. Y las pruebas específicas que se refieren a cierta área de conocimiento relacionado con el cargo de referencia. En cuanto a la manera de cómo se elaboran las pruebas, tenemos las pruebas tradicionales y las pruebas objetivas. Las pruebas tradicionales miden la profundidad del conocimiento, pero solo examina una pequeña parte de este. Su evaluación y corrección son subjetivas y demandan tiempo. Asimismo, las pruebas objetivas, tenemos aquí los test que permiten calcular extensión y amplitud de conocimiento y facilitan su aplicación y calificación. Siguiente. Muy bien, para seguir con la exposición, en lo que respecta a referencias, se trata de un procedimiento evaluativo usado frecuentemente. Consiste pues en la solicitud de la información relevante sobre los candidatos a antiguos empleadores o antiguos jefes que tuvieron para obtener más información de ellos. Apenas existen algunos formatos estándares para recogida de estas referencias, lo que hace que en la práctica tanto su contenido como su estructura presenten una gran diversidad. Hablando de estas pruebas o estas preguntas que se les hace para verificar, obtener así la referencia, digamos que son esenciales para la empresa nueva, para el nuevo empleador, para la empresa. Gracias a ellas podemos además conocer aspectos laborales, personales del candidato que podrían ser de gran utilidad en caso se dé la contratación. Por eso es tan importante también saber a quién hacemos las referencias. La persona que brinda la recomendación debe ser capaz de responder preguntas y ser muy sinceros, y preguntas como esta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo trabajó en su empresa? ¿Por qué finalizó su relación contractual con la empresa referenciada? ¿Cómo se relaciona el candidato con otros colegas? ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles del candidato? ¿Cómo describiría el candidato como trabajador? Y también, ¿cuál fue el logro o los logros del candidato mientras trabajaba en su empresa? Bueno, eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.